Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otras partes del continente para este sábado 15 de abril del 2023, en este sábado santo, recordando a la Virgen María en estas fechas de todo el vivir. Y nos conectamos una vez más hasta el fondo en el país Venezuela con nuestra amada Ilen Tepachacín, quien en esta 35ª conversación nos va a dar algo nuevo para este sábado santo. Mi querida Ilen, te abrazo desde Ciudad de México, México, hasta el fondo en el Amazonas venezolano. Buenos días. Buenos días, hola a todos por aquí de nuevo. Vamos a ver qué nos trae este nuevo día, este nuevo encuentro. Primero quiero compartir con todos un sentir del domingo de resurrección. Bueno, como es normal y como sucedió, se comienzan a compartir, a transmitir unos a otros las felicidades, las enhorabuenas por el domingo de resurrección. Bueno, quizás como estaba tan reciente ese recordatorio del sábado, cuando yo iba recibiendo todo eso en el teléfono, eso me llevaba como a una introspección. Yo lo leía y lo veía, los dibujitos, las oraciones tan bellas, las expresiones de verdad excelsas, pero en lugar de como hacer contacto con esa parte hacia afuera, sí, resucitó, qué maravilla, me llevaba adentro. Bueno, ayer sentí leer lo de Canta la Iglesia y hoy es como si estuviera inmersa en toda la parte, la otra cara de Canta la Iglesia. Lo que provoca ese clamor, ese gemido de un llamado que se hace presente para nosotros los seres humanos, pues. Y entonces a mí me venía, pero ¿cómo voy a decir o a sentir que no se ha dado una resurrección si Jesús resucitó? Sí resucitó, es una realidad que se da en él. Entonces sí, o sea, hay una parte que yo tengo que vivir con gozo como ser humano. Pero ¿por qué cuando veo eso me trae lo otro? Y lo que resalta es el llamado, el nuevo llamado ante ese día, y no el anuncio de que he resucitado. Y bueno, en este momento me viene que fíjense, cuando Jesús se encuentra en Magdalena, dice, diles, ve y diles que he resucitado. Y en el canto, el gemido de Canta la Iglesia, dice, no he resucitado. Cuando el llamado del femenino es, diles que he resucitado. Entonces, ¿qué me hizo? ¿A qué me llevó eso? Sí, Él resucitó, sí resucitó, pero de nuevo, eso que Él liberó, la voluntad, esa energía, esa posibilidad de que el Cristo vivo se manifestara, queda de nuevo sujeta a la libertad. Queda sujeta de nuevo a la libertad, no por una desobediencia o una inconsciencia como pasó en el paraíso, sino por una obediencia y una entrega a que más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, sí, resucité,
diles que he resucitado. Pero también el anuncio del momento del femenino para sus partículas es, pero nosotros no hemos resucitado con él. Falta otra parte. Falta otra parte. Vamos a identificarnos con ese llamado para recibir la energía que él recibió para entregarse, para poder pasar por el despojo de lo humano que forma parte del cascarón, porque hay una parte de lo humano que forma parte de la mariposa que se transforma. Pero hay otra parte que es el cascarón, que es lo que nos ayuda mientras estamos evolucionando. Pero cuando llega el momento, no solo de la realización humana, natural, psíquica, como evolución, sino también la realización de nuestro ser, ahí queda ese cascarón y se manifiesta la realidad. Entonces ya será la resurrección total del hombre, masculino, femenino y sus partículas. Todo asumido por la voluntad. Entonces, viendo eso, bueno, quería expresarles como lo tomo para mí y como un llamado, que no sea una distracción el celebrar su resurrección para nublar nuestro entendimiento y comprender que todavía falta una parte. Entonces, eso que se ha liberado, el que ha resucitado, buscarlo para que nos ayude a vivir completa la etapa que tenemos que vivir como lo vivió él. Entonces, ese llamado de canta a la iglesia es para que tomemos conciencia que falta todavía, que falta. ¿Y cómo se va haciendo realidad ese llamado? En cada una de las pequeñas cosas del diario vivir, en el que hay una parte que cae, hay una parte que se destruye, que forma lo que es nuestro yo egoísta, lo que nos impulsa a conocernos a nosotros como seres humanos, y eso tiene que caer, como cayó en él cuando fue crucificado, cuando Getsemaní, porque hasta la parte de lo que él pensaba, hasta la parte que pensaba espiritualmente del Padre, cuando comprende, no termina, sigue. Hasta eso, ahí hay una muerte. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, que esa celebración de su resurrección nos lleve también a la conciencia de que para nosotros hace falta vivir un momento en el que se haga realidad esa resurrección, pero hay que pasar por la crucifixión antes. Y viendo un programa de este muchacho también, Flores, y él dice claramente, dice, va a caer todo. ¿Qué va a haber sufrimiento? Va a haber, pero hay que prepararse para eso. Hay que vivirlo con fuerza. Entonces, nosotros, como en nuestro llamado, en nuestra visión de la resurrección, no podemos dejar de tomar en cuenta todo lo que lleva a él, a Jesús, a la resurrección. Eso es importantísimo. Porque muchas veces, sí, Dios mío y todo, pero cuando viene un momento fuerte, Dios mío, ¿pero por qué? Lo cuestionas, te pones en contra. No, eso forma parte del camino, forma parte de la vida. Él te da la alegría, la luz en las tinieblas, el gozo en el dolor. No es que lo vas a vivir, qué maravilla, no, pero con ánimo,
de disposición del alma que se entrega enamorada, con pasión y con ímpetu y con, no como no con tristeza, sino con gozo, que quizás no es alegría, pero es gozo porque es plenitud del alma. A eso es que tenemos que apuntar, no al disfrute de los sentidos y del instinto, sino a la plenitud del corazón, del alma. Y muchas veces, cuando vivimos tantas alegrías externas o las buscamos, eso se convierte en un impedimento para ir descubriendo el gozo del alma y del corazón. Y eso es importante. Y este llamado de este momento de la humanidad, que tanto se habla, es para que veamos. ¿Por qué? Porque el goce de los sentidos y de los instintos y de la razón va a ser tomada por otra energía que va a ocupar el puesto que debe tomar la energía crística, que ha tomado hasta ahora la energía angélica, pero que tiene que liberarse la voluntad para que sea la energía crística la que se manifieste. Y esa traerá el gozo, no el disfrute. Es otra manera de experimentar esa vida interna. Es muy Entonces, importante. Es muy importante eso que estás diciendo. Es esencial que todos entendamos la diferencia. Son las claves para todo lo que estamos viviendo. Y eso que estás diciendo es súper importante por todo ese cambio de energía que se estará manifestando más adelante y la elección que estamos haciendo hoy, quienes tenemos un deseo de otro nivel de conciencia para este momento y para lo que viene, ¿no? En ese cambio. sí. Y la diferencia entre lo que es el gran engaño es ese, es en el que se está moviendo toda la energía, porque nos están manipulando a la humanidad esas energías angelicales para que no nos demos cuenta de cuál es esa sutil diferencia entre una cosa y otra. Es muy importante. Sí, y viene ahorita con fuerza ese llamado, por eso a mí me sorprende, yo oyendo a este señor Emilio Carrillo, oyendo a este muchacho, yo digo, hay niveles y tantos otros, porque también esta muchacha que te digo que también astrólogo, que la conocí desde jovencita, esta persona, también, o sea, hay un llamado que es transformación, hay que ir adentro, hay que profundizar, hay que elevarse. Elevar el nivel, a eso es que se refiere elevar el nivel, elevar la sintonía. Claro. No seguir arrastrándonos en los sentidos, en el instinto, en la razón, en los cielos. Y también, como también otras, como ahorita que mencionabas, está el Zafarrús y están tantos, porque también el sufrimiento energético que venimos arrastrando como conciencia, hoy también se va a manifestar, se está manifestando en los cuerpos también a nivel físico. Tenemos que estar conscientes de eso también. Todo esto está sucediendo porque toda esa energía que estamos teniendo es parte de ese cambio y está haciendo en todos los niveles de la conciencia de cada ser humano, a nivel físico, a nivel mental, emocional y espiritual, en todo, porque si tú no estás en esa conciencia contigo mismo, y como bien lo acabas de decir tú en relación a los sentidos, porque eso es lo que nos están tratando es de alejar de la conciencia individual de cada uno para que formemos parte de un todo y de una unidad. Si no hacemos ese trabajo y si no estamos conscientes de que estamos pasando por un momento donde todas esas experiencias las tenemos que vivir cada uno individualmente, no se va a dar en cada quien lo que tiene que darse en la unidad de todos. Sí, y fíjate que hay aspectos que uno no toma en cuenta. A mí ahorita me viene algo muy sencillo que ella le tocó como ver
como un testigo de eso. No es que ella formó parte de ese hecho, pero sí estaba en el lugar cuando sucedía. Ella nos contaba, hablando de la renuncia, el espíritu, pues. Ella le tocó una vez, estaban haciendo una casa de una congregación religiosa donde las seguidoras, las monjas seguidoras, yo lo digo, esto es como una lección, no como una crítica, sino una lección para que nos demos cuenta. Eso quiero, porque respeto, y siempre recibí de ella mucho respeto ante las cosas concretas que usaba para que nosotros nos diéramos cuenta. Porque si no, muchas veces, si no se nos habla de hechos concretos, no nos damos cuenta. Y cuando se habla de hechos concretos para aprender, el enemigo busca como si ya está criticando. No, vamos a verlo objetivamente. Resulta que creo que era en relación como a Teresa de Ávila, ¿no? Entonces, cuando en su época usaban colchones que eran como de una paja, porque era lo de la pobreza. Usaban cuencos de barro porque era como lo que usaban los pobres en esa época. Entonces, eso era lo que tenían. ¿Por qué? Porque era una vida consagrada a la pobreza. Eso era lo que presentaban las circunstancias de esa época. Entonces, en esta época, conseguir todo eso que ella vivía en su época era costosísimo. Sí. Costosísimo. Porque había cambiado pero tenía que ser como ella lo hacía para vivir la pobreza. Entonces ella nos decía, nos ayudaba a ver, dice, eso es cuando nosotros fijamos las formas y no la esencia. La esencia es la pobreza. La forma es la manera como ella armonizó, como ella vivió la pobreza en su época. No era que no tuviera colchones, no era que no tuviera platos y comiera con las manos, no era eso. La pobreza era tener ese tipo de vajilla, ese tipo de colchones. Entonces decía, hoy en día, si a ti te llega una vajilla de Rosenthal, yo no sé de qué, si te llegan cubiertos de plata, es lo que tienes. La pobreza es que tú aceptes lo que tienes. Si no tienes otra cosa y tú no quieres vivir porque quieres un despojo, acéptalo. Y si el día de mañana entra un ladrón a la casa y se lo lleva todo, armoniza, porque así te llegó también la pobreza de eso. No es porque tú te desprendiste porque quisiste, porque te desprendió la vida a través de otro instrumento que tú necesitabas. Eso sí es pobreza. Entonces ella nos decía, sí, una vez una persona tenía un anillo de una piedra preciosa y esta persona le dijo, Josefina, yo siento entregarte esto para lo que sea la voluntad de Dios. Cuando una persona le hacía como algo así, ella fue dentro y lo que le vino, no sé si es que era una perla, no sé qué era algo, pero que había salido del mar. Entonces ella le dice a la persona, bueno, tú estás dispuesta a entregar eso a la voluntad de Dios. Sí, Fina, eso es. Lo que me viene es del mar vino y que al mar regrese. ¿Estás dispuesta? No es para que yo haga algo con eso, no es. Es para que lo regreses de donde salió. Y la persona le dijo sí, porque lo he entregado. Y fue al mar y lanzó esa pieza de tanto valor para ella. Entonces, bueno, vamos a ver, eso es, estamos dispuestos a vivir de esa manera las exigencias del espíritu que es, de la voluntad, el Cristo vivo.
Entonces, esas son las cosas que se nos pueden presentar. Ella decía, no, yo, Señor, estoy entregado todo lo que... Y de repente te viene una prueba que tú no la buscas. Entonces decía, no es en las cosas, nosotros tenemos que ir dentro, prepararnos ahí para que cuando venga el despojo podamos dar el paso al frente, aún con todo el sufrimiento que eso pueda generar. Y terminaremos sintiendo el gozo en el dolor y la paz en la guerra. Porque no son las cosas externas, todo lo externo es para que hagamos contacto con esa energía que se manifestará dentro de cada uno. Entonces, ese es el camino que señala el mensaje a los hombres de la nueva tierra para el hombre nuevo. Esa es. Entonces, ¿qué es? Son los extremos, no quitar todo. No, es vivir el instante presente. ¿Lo tienes ahorita? Vívelo. ¿No lo tienes? Vívelo. La vida te lo trajo. No, porque yo tengo... No, disfrútalo. La vida te lo quitó. Atento internamente, te viene y tú sientes, esto no es para mí, pero porque lo sientes, no porque lo piensas de acuerdo a patrones, sino aquí, entrégalo. No sé, es como, es aprender a vivirse de otra manera, desde lo profundo. Ese es el camino. Ese es. Entonces... Ese es el descubrimiento del cambio de la razón a la intuición. Solamente lo vas a saber tú. No hay ninguna regla escrita. Tú solito vas a saber qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Bueno, quienes lo vivieron y hoy me viene en este momento al lado de Mimi, de Josefina, ella vivía así. Ella fue el vivo ejemplo de cómo se tenía que vivir a cada instante, porque no había un manual ni había un patrón en la vida diaria de ella. Era cada segundo de su vida estaba sujeta a una voluntad. Así es, y puede ser que cuando uno iba a consultarle algo, iban dos. A uno le decía que sí, mira, mi hijo, esto, sí, y el otro le decía, no, conversaba y veía lo que cada uno, o a veces se daba cuenta, cuando le decía a uno sí y al otro no, que al que le decía no, ese estaba abierto totalmente, pero el otro todavía le faltaba, no había la apertura a lo que le podía mostrar la vida a través de ella. Entonces el otro, sí, qué maravilla, ya está de acuerdo conmigo todo. Y tú veías y decías, ¿pero por qué? Porque todavía le faltaba. Claro. Le faltaba en el camino. Por eso tampoco podemos juzgar a todos por igual. Y por eso tampoco podemos engañarnos. Tenemos que ver qué es la realidad en mí, qué me da vida. Muchas veces sientes muerte ante algo que satisface tus sentidos y tus instintos. Muerte sientes. Quiere decir que eso no es para ti. Y más bien el dejarlo a un lado te hace sentir vida. Otras veces piensas que eso y sientes no, es porque todavía tienes que reconocer que lo necesitas, aunque sabes que lo superior es lo otro. Por eso es lo que a mí me pasa muchas veces. Cuando digo algo, digo, ay, Dios mío, eso es lo que es. Me falta todavía para llegar ahí. Pero porque reconozco que me falta, no puedo dejar de decir que eso es lo que es. Tenemos que ser muy sinceros, auténticos en las cosas. Una vez yo hablaba y una persona me decía, Ilen, yo creía que tú estabas mejor, pero estás mal, porque le hablaba de mis experiencias, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero esto es lo que soy, pero yo no lo justifico. O sea, aquí estoy caminando, ahí voy, y tengo la esperanza, sacando un pie del barro para dar el siguiente paso. Y es importante que vivamos así.
Y eso llena la vida de vida, la existencia la hace viva. Eso es importante. Entonces, yo quería compartir eso como parte de esa experiencia, de ese día después del llamado del sábado, claro, siendo domingo de resurrección, pues. Y eso es muy importante, para no caer en el engaño. Y el espíritu del mundo no nos zarandee, que eso es lo que hace siempre. Así es. Pues sí, es parte de lo que fuimos hoy y reflexionando y en este camino y en este, como dices tú, en este domingo de resurrección, porque ya lo que estamos viviendo es un proceso en la realidad de lo que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros, sí, y en todos como unidad, ¿no? Y fíjate, este sábado es lo de María después de la partida de Jesús. Sí, exactamente, sábado. Yo creo que ella debe haber vivido las dos cosas muy fuertes. Sí. El amor por su hijo, el dolor, y yo creo que al mismo tiempo vivía el gozo de que ya se había dado la liberación, cuánto habrían hablado, y el dolor por la forma que tuvo que darse, porque la forma no era la elegida por el Padre, fue la forma que los hombres le dieron, no la que lo que eligió el Padre para que se cumpliera toda justicia es que su hijo naciera en un cuerpo sujeto al pecado, sujeto a la muerte, sujeto a la carne, aún siendo el hijo de Dios, vivió como verdadero hombre, con todo lo que eso significaba, verdadero ser humano. Y siendo ser humano, pudo superar este estado. Tan es así que se da la resurrección, y no solo la resurrección, la ascensión, que es cuando llega de verdad al estado de gloria, que ahí sí es verdad que ya todo pasa a otro estado. Claro. Entonces no es solo la resurrección, el siguiente paso. Exactamente. Hay algo que dijiste muy importante ahí que me gustaría hacer hincapié cuando dices que lo que vive Jesús en el último momento, o sea, la crucifixión, no es lo que Dios hubiese deseado para su hijo, pero es la manifestación del pecado humano que lleva a que él no trascienda de esa manera. Pero no esa es, porque siempre, y lo aterrizo en el plano y en las circunstancias diarias de cada uno de los seres humanos y de la vida de cada uno. No es lo que Dios hubiese deseado, pero es lo que tú en tus elecciones y en el pecado de el mundo está sucediendo, porque así lo elegiste tú, pero no es porque así no es él, como lo que estamos viviendo. No, él está llevando todo hacia lo que va a ser su voluntad para el reino que él va a manifestar. Pero pues el camino pues ha sido una elección de toda esa humanidad, de todo ese hombre en todo ese caminar evolutivo hasta este momento, ¿no? Así es. Fíjate que ella dice en unos escritos que ahorita lo estaba dejando esta mañana, dice, el reino del anticristo comenzó con la crucifixión y el reino de Cristo comenzó con la resurrección. Se dan ambas cosas, la cáscara y la vida, la luz y las tinieblas y la sombra van juntas. Entonces, dice que ahora, ella decía,
el reino, falta que se manifieste el reino del anticristo y el reino de Cristo, que se han ido preparando en la humanidad. Claro. En la medida que los seres humanos van tomando conciencia y se manifestarán cuando se dé la confirmación, cuando termine el ejercicio de la libertad, cuando cada uno se confirme en lo que ha elegido. Y ella lo decía, eso es un momento de cada uno y tiene que darse una luz muy grande en la conciencia. ¿De qué manera? No sé. Claro. Pero se va a dar, que es donde nosotros confirmaremos hacia dónde ha estado orientada nuestra libertad en los pequeños actos de la vida. Y en la balanza dirá lo que se le va a dar y lo que se le va a quitar a cada uno. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque siempre hemos tenido ambos aspectos, van juntos dentro de nosotros. Pero ¿a cuál le damos más fuerza en la balanza? Entonces, ahí está. Tú ves que a veces personas que son tan crueles, hay un destello de amor por alguien, hay un destello de amor. Y ves que eso se manifiesta con ese, o aman a una mujer, o tienen un hijo a quien aman. Pero si se presenta una elección entre su yo, ese amor está en el segundo plano. Claro. Porque nada por encima de ese poder que tiene. Claro. Entonces es fácil confirmar lo otro porque es a lo que te has orientado mayormente. Claro. Entonces, bueno, veamos bien qué es lo que prevalece más en cada uno de nosotros. Si somos capaces de ir más allá cuando está en juego el poder que tenemos, la satisfacción del yo que tenemos, del yo, de la razón, todo lo que nos sujete ahí, o lo que nos lleve a ver al otro, a ver algo superior dentro de nosotros en nuestros sentimientos, que es lo que tiene más fuerza. Eso es importantísimo. Y en este momento, yo creo sí, que así es como yo he tomado este llamado, eso de la astrología, todo eso que se ha dado, ya eso revela, es el momento de la justicia, donde ya ese derrumbamiento de todo es para que cada uno elija en relación a lo que tiene fuerza. Y es de acuerdo al lugar donde nosotros nos hemos ubicado con nuestras elecciones desde nuestra primera encarnación. Y ahora es que va a pesar. Exactamente. Estás en el lugar, en consecuencia de todo ese caminar que de millones de años, de eones, a este momento. Y lo que también es muy importante es que ya estamos en el no tiempo. O sea, que las decisiones... estuvimos caminando, tomando decisiones en un fractal de tiempo indeterminado hasta este momento, donde ya no hay tiempo. Las elecciones que hagas serán con plena conciencia de lo que estás haciendo. Y también algo importante lo que estabas diciendo en relación a, porque muchas personas hablan como ese reino del anticristo como algo temporal, ¿no? Y hablo, o sea, en espacio de tiempo, años, ¿no? No, va a ser va a ser un reino donde van a habitar esas personas con esa conciencia en esa toma de decisiones y el reino de Cristo seremos las personas que hayamos hecho esa elección para estar en ese reino. Fíjate que respecto a eso que tú estás diciendo ahorita, ella inclusive hizo un grabado, todo luz completa. Dentro de esa luz, ella coloca en el centro, yo voy a ver si le tomo foto. Sí. Para presentar la imagen, ¿no? Porque dentro de esa luz hay una figura de un cuerpo
en el centro de ese grabado y ya va, que aquí voy a perder dentro del cuerpo de ese grabado, y entonces dentro de ese cuerpo, esa figura humana, hay el punto de luz del que se llena de luz todo lo demás, ¿no? Entonces yo le preguntaba a ella, bueno, Teajocha, pero si se va a dar la afirmación en sí mismo, en unos, y se va a dar la afirmación en el ser, en otros, en lo que es, lo que no es y lo que es, ¿cómo es eso que todo es luz? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, ella me explicaba esto. Lo que pasa es que todo lo van a vivir por voluntad de Dios. Se acaba la permisión. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se va a manifestar y el que eligió ser en el cuerpo uña, que son células muertas, o pelos, que son células muertas, lo van a vivir como parte del cuerpo. Entonces, ese estado que hablamos de afirmación es que esos que elijan ese estado, la vida, la fuerza, la sentirán porque la reciben de los que están en unidad, no de sí mismos. ¿De qué manera es eso espiritualmente? No sé. Pero de alguna manera habrá un vacío eterno ahí, pero se va a manifestar el ser como vacío ahí. Pero él no es vacío. Pero el otro recipiente es como una esponja en el mar, que cuando se saca no tiene el agua en sí misma. La tiene cuando está dentro, no afuera. No sé, como algo así. Entonces ahí se comprende, y eso es lo que ella también en otro grabado pone, la parte negativa como un cascarón, pero nada rojo, nada de vida, nada de luz en ese cascarón. Toda la vida se fue de ahí, pero está ese cascarón. Y ella ese cascarón lo ve como la energía egocéntrica. Aquí está. Exacto. Y mira toda la luz aquí como una gota de luz. Entonces, Exacto. esto no tiene vida en sí misma, pero hay quien queda en un estado que es el equivalente a quien aceptó esta energía, pero va a estar aquí. Ya esto no es una energía que tiene vida, porque la vida se lo da esto. No. Claro. Es el cascarón que se... Ella decía como la placenta cuando el bebé nace. O sea, eso queda, es el desecho que tenía toda la vida antes. Así es. Eso es lo que va a venir. Entonces, claro, el reino de Cristo es un paso más. El reino de Cristo es ella nos explicaba que eran los días que pasó Jesús resucitado en este estado. Y lo que viene es cuando asciende. Es esto. Es un momento. Esto es lo que corresponde al reino del anticristo y al reino de Cristo, que se van a dar ambos en la tierra, pero en dos estados. Y nos decía, eso es como están la mariposa y el gusano en el mismo jardín. Claro. La mariposa come, pero liba las flores, no destruye, vuela. El gusano también, pero destruye, se arrastra. Esto es el fruto de hacer eterno el estado pasajero de gusano. Es la petrificación. Y esto es el fruto de quien sale de aquí y vuela como mariposa. Entonces ella decía, en este estado puede ser que cuando comience aquí haya todavía seres humanos que tienen que purificar. Y aquí van a quedar purificándose en un reino donde no va a haber amor, justicia ni libertad. Todo va a estar hecho. Todo va a estar controlado. Entonces, quienes tengan todavía
Va a ser terrible, terrible lo que van a vivir. Y eso es purificación para pasar aquí. Y puede ser que sea, porque hay personas que dice ella que todavía creen en eso, en la ciencia de esa manera, los mueve, pero se darán cuenta después, no, esto es lo que decían aquellos y que yo no oí. Esto es, a mí me llama la atención que hay personas entre los científicos, o sea, eso me lo han dicho, ¿no? Que dicen los que se han mantenido ante lecciones que le piden a todos y dicen, no, yo doy mi vida, pero no lo hago, van a quedar como las memorias de aquellos que lo aceptaron porque creían que era lo mejor. Y ahí despertarán recordando lo que aquellos le transmitían. Entonces, bueno, lo que tenemos es que ver cuál es la exigencia que siente cada uno y ser fiel a eso por encima de todo. Eso es lo importante de este momento. No sé si me explico bien en lo que estoy diciendo. No, sí. No, sí, es exactamente por eso para cualquiera que hoy nos escucha, digo, quienes ya vienen en un proceso de muchos años, quienes vivieron en la granja al lado de Mimi, tú, tanta gente, pues tenemos un entrenamiento en ese cambio. Es como cambiar la máquina no es cambiar la máquina de la razón a lo intuitivo y es cuando empiezas a valorar la diferencia y a darte cuenta de quién es el que tiene que llevar el mando de quién eres tú y que eso está sujeto a la voluntad divina, ¿no? No la razón. Sí, lo que está cascarón al ego, a todas esas energías angelicales ajenas a la voluntad divina, ¿no? Eso es. Y no sé, esas son cosas mías, de mis conjeturas. Quizás esta etapa que estamos viviendo en este momento de transmitir todo así, a este nivel, por este medio, aunque no llegue materialmente a todos los seres humanos, sí está siendo un torrente de energía que está saliendo a una frecuencia donde quiera que se encuentren los seres humanos. Allá en el Amazonas, metido por ahí en la selva donde no le llega nada, pero en lo que siente, hace ese contacto, ahí se está poniendo en frecuencia con eso y ahí le llega y hace su elección. Yo creo, eso es como la explicación que me doy a esto que estamos haciendo. Es muy, quiero que es muy claro y es real, porque eso está comprobado a nivel científico en el paso de la naturaleza, en el paso evolutivo. Lo que desarrolla un ser humano o un animal en su conciencia es el mismo paso que genera en el desarrollo ya sea de una raza o de la conciencia humana. O sea que tenemos que estar conscientes que la conciencia que tú individual estás haciendo, la estás generando en un todo, en una unidad, y estás elevando la frecuencia y la conciencia a nivel global de todos. Y que las personas tendrán esa comprensión gracias a lo que tú, que eso es lo que pasó con Mimi, con Josefina. Ella elevó la conciencia al nivel, a la comprensión a la que hoy estamos teniendo, porque ella lo hizo, ella fue la punta de lanza, como lo fue Jesucristo en su momento, para la conciencia que estamos teniendo hoy cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de impulsarla para los seres que no tienen la conciencia en el proceso que nosotros estamos teniendo ahorita, pero que los vamos a llevar a ese lugar en el momento que ellos despierten. Y es que también será que así como ellos tenían una misión que les tocó una misión en la unidad,
les tocó, como individualidades les tocó una misión colectiva, como esencia de la naturaleza. Así cada uno de nosotros, como células, tenemos una misión en relación a un todo, no sabemos qué es. Y si uno lo cumple, bueno, eso sé. Yo veo, por ejemplo, para mí, yo digo, esto para mí es una oportunidad que me está dando la vida. Este momento es una oportunidad y lo agradezco. Y digo, bueno, que sepa aprovechar esta oportunidad para ti, para cada uno que se acerca, de la manera que se acerca. Bueno, son oportunidades, pues. Así es. Y ahí va. Sí. Eso es totalmente cierto. Y es parte del proceso que estamos llevando a cada uno de nosotros y estamos empujando a esa conciencia, a esa humanidad a llegar al punto que tenemos que llegar porque estamos empujando todos. Y hay quienes no, hay quienes están haciéndolo. También hay quienes están empujando a la inconsciencia, a ese otro reino del anticristo, también. O sea, están haciendo lo mismo. Sí, y fíjate que ella nos decía, eso que dice la escritura, no resistáis al mal, eso tiene su fuerza, porque tú no resistas al mal, no te enfrentes al mal, transfórmalo en ti, no te lamentes, haz lo único que puedes hacer. Tú no lo hagas. Si te lo hacen, no lo devuelvas, transfórmalo en ti. Y eso, ese mal, en ti redundará siempre en luz, porque tú no estás en las tinieblas, te ubicas del otro lado. Entonces te conviertes en transformador. Eso es importantísimo y esa es la fuerza más grande que se puede dar en cada uno. Y ese es el llamado de este instante presente para la humanidad, pues, en todos los sentidos, porque eso es lo que uno oye. En cualquier nivel se está oyendo. Así es. ¿Cómo vamos? Súper, pues ya, como dicen, ya al cierre del programa, nos quedan 10 minutitos. Sé que tienes, bueno, sé porque me lo comentaste, tienes una lectura de semillas, de sembrando, ¿no? Sembrando semillas. Sí, del sembrador, pero bueno, quizás nos da tiempo. Es que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, sí, exacto. La parábola del sembrador, que ella escribió un libro que se llama Viviendo el Evangelio y los aspectos del Evangelio que ella iba sintiendo, tomar en cuenta, ella le venía como la reflexión sobre cada versículo, cada capítulo. Y entre esos está la parábola del sembrador. Y esta mañana me venía esto, porque yo sentía así como, ¿qué, Dios mío? No sentía como que algo en mí hacía como contacto con algo para traer, pues, para hablar hoy. Y fíjate, salió toda la conversación en el momento que era expresar eso. Y entonces, cuando me vino así la parábola del sembrador, bueno, yo la voy a leer. Quizás nos da tiempo en estos 10 minutos. No me voy a detener mucho ¿por qué? Porque lo bueno de la parábola del sembrador es qué significa lo de que la semilla cayó en buena tierra, qué significa que se la comieron las aves, qué significa que la sofocaron los cardos y las... Entonces es bueno porque muchas veces la vida nos está dando semillas. Hoy nos lanzó cantidad de semillas. ¿Cómo vamos a actuar en relación a esa semilla? ¿Qué tierra, qué lugar va a encontrar esa semilla dentro de nosotros? Vamos a ver. Entonces lo voy a leer. Así es. Ok. Dice así. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le acercó numerosa muchedumbre. Él, subiendo a una barca, se sentó
quedando la muchedumbre sobre la playa. Y él les dijo muchas cosas en parábolas. Hablaba en parábolas a la muchedumbre y hablaba con toda claridad a sus apóstoles. Y hoy en día usa el femenino, a la madre, para explicarnos aquellas parábolas para que veamos la realidad. A ver cómo cada uno la va a vivir, para que nos enfrentemos con nosotros mismos. Y él les dijo muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar, y de la simiente parte cayó junto al camino, y viniendo las aves la comieron. Otra cayó en sitio pedregoso donde no había tierra, y luego brotó porque la tierra era poco profunda. Pero levantándose el sol, la agostó, y como no tenía raíz, se secó. Brotó, pero se secó. Otra cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron. Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces vamos a ver qué nos dice. Okay. Él, subiendo a una barca, se sentó, quedando la muchedumbre sobre la playa. El apóstol verdadero de Cristo es aquel que cumple su misión como la barca en la playa. Ese que no está varado en tierra, asentado en el mundo, sino que permanece vigilante en la oración, esperando al maestro que venga a tomarle para enseñar a las muchedumbres. Él desaparece como la barca, y las muchedumbres no miran más que al Señor, no se quedan con el apóstol, porque él deja actuar al maestro y no se toma para sí lo que a él pertenece. Ya empiezan las actitudes. Primero, barca. No en la tierra, sino en el agua. No en una tierra firme donde ya está posado, ya está, ya no tengo más nada. No, aquí estoy esperando que venga y se suba sobre mí. Entonces, ahora viene la explicación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A quien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. No entiende la parábola porque no tiene fe. Y al escuchar la palabra de Dios, no pone su espíritu a disposición de Dios para entender, sino que usa su cerebro para saber, y en justicia no entiende la parábola, porque recibe la letra y no el espíritu de la parábola. Y viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Eso es ahorita, en estos momentos que tenemos, en los momentos de oración o de meditación, ¿qué sería la semilla? Lo que vamos comprendiendo, lo que vamos recibiendo, las palabras. Podemos tratar de entenderlas con la razón o de memorizarlas. Eso el maligno puede venir y lo arrebata. ¿Por qué? Porque no hemos buscado es ver si nos identificamos con eso. ¿Qué nos quiere? Como los niños abiertos. ¿Qué nos quieres decir? Sino que nos quedamos en un nivel racional, sensitivo. Y eso nos lo pueden arrebatar en un momento. El maligno se hace dueño de esa palabra que había recibido y de ahí viene que se interprete la palabra de Dios equivocadamente. Porque el enemigo que ha robado esa semilla, que es la palabra del reino de Dios, la usa para prolongar su reino en esa alma y también en el mundo, impidiendo el reino de Dios. Y esto es lo que ha pasado con el evangelio. Y por eso no se vive, porque los hombres, poniendo su cerebro y no su espíritu para entenderla,
han puesto la palabra de Dios en manos del maligno. Algo así como lo que hizo Judas vendiendo al Hijo de Dios. Los Judas de hoy, esos que han amado más el salario que al maestro, han puesto en manos del maligno la palabra de Dios, desprendiéndola de la cruz como el vestido del cuerpo, despojando a Cristo. Pero el espíritu de esa palabra no la pueden aprisionar los hombres, ni el maligno tampoco, como no pudieron crucificar al espíritu de Jesús, aunque crucificaron su cuerpo. Y crucificando su cuerpo, el espíritu le resucitó y dio vida, no solo al cuerpo humano de Cristo, sino también a su cuerpo místico, la iglesia. Así, aprisionando a la palabra de Dios, el evangelio, han aprisionado a la esposa de Cristo, pero el mismo espíritu dará la libertad a las almas que componen la iglesia, y ella, la esposa, podrá reunirse con el esposo. Hay algo importante aquí. Cuando hablamos de Cristo, Cristo no está separado de Jesucristo y Jesucristo no está separado de la iglesia. Pero muchas veces Jesús y la iglesia son un impedimento para el que quiere recibir el Cristo. ¿Por qué? Porque el maligno ha tomado el mensaje, la vida de Cristo, la iglesia que él fundó, y la han convertido en una institución para sus conveniencias. ¿Por qué? Unos de buena fe, otros muy claros en lo que quieren. Los de buena fe puede ser que en un momento razonen, primero, que no lean las escrituras, porque quién sabe cuántos impedimentos se pueden presentar en las escrituras para los seres humanos, y no era permitido que la Biblia se leyera. En lugar de profundizar y ver por qué es este hecho, vamos a buscar la luz de por qué sucedía esto, que es lo que muchas veces pasaba y pasa cuando uno lee las escrituras explicadas por ella, que ves otro sentido a eso. Entonces no te puedes quedar en el tropiezo que tú podías sentir. Una de las cosas, ella nos decía, en el evangelio existe la visión que tenían de la reencarnación. Madre mía, eso para los cristianos, eso es anatema. Hablar de reencarnación. ¿Qué dice ella? Hay que entender por qué el cristiano no puede o no habla de reencarnación para sí. ¿Por qué? Porque el estado crístico es el último grado y de ahí la resurrección. Pero ¿estamos todos los seres humanos en ese estado? No estamos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Transmite el mensaje crístico para que el otro supere su estado. No le pongas impedimentos, ayúdalo. ¿Dónde ve ella una parte del evangelio donde está clara la reencarnación? Ella no la inventa. Cuando llega el ciego de nacimiento, los que llevan al ciego de nacimiento para que Jesús realice ese milagro, le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera muerto? Si fueron sus padres, ok, pero él y nació ciego. ¿Cuándo pecó para nacer ciego? Así es. Entonces ese cuestionamiento, no se queda. Y Jesús responde, ni él ni sus padres. ¿Por qué? Porque él en ese momento, a quien señala, es al maligno, que es el que sujetó a ese ser humano en otra vida y por la cual vino con ese karma y sujeta a sus seres humanos en esta vida ante ese hijo que nace así y ante todo lo que se da. Entonces, ¿a dónde va? A la raíz.
que tenemos que señalar siempre los seres humanos. Pero si no tenemos el espíritu del evangelio, obviamos. Y ella decía, cuando algo no comprendes, di, no sé, sé humilde y muestra, no sé, no lo quites. Claro. Enfréntate a tu ignorancia de espíritu y ábrete a entender. Porque si no, viene el maligno y con las obras de la razón, no, vamos a dejar esto a un lado. Claro. O eso, no, eso es porque es cuestión de fe. Acéptalo así. Y muchos se han alejado, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Entonces todo lo tengo que aceptar así por... No. Sí. La fe, claro que tiene que estar presente, pero no es una fe ciega, es una fe activa, donde lo que no comprendes lo dejas abierto para que el Espíritu te lo revele. Sí. Y así el Evangelio cumple la misión de despertarnos, si no hemos alcanzado el estado necesario para que se revele el Cristo vivo. Esa era la misión de la iglesia. Esa. Y sí la cumplieron unos, pero como institución no. No sé si esto se va a alargar mucho, porque como por el paso que vamos a más de 10 minutos. Sí, ya, sí. Sí, pero no importa, o sea, tú no pasa nada, acuérdate que no hay límite de tiempo. Ok. Entonces dice, pero el espíritu de esa palabra no lo pueden aprisionar los hombres, ni el maligno tampoco, como no pudieron crucificar al espíritu de Jesús, aunque crucificaron su cuerpo. Y crucificando su cuerpo, el espíritu le resucitó y dio vida no solo al cuerpo humano de Cristo, sino también a su cuerpo místico, la iglesia. Así, aprisionando a la palabra de Dios, el evangelio, han aprisionado a la esposa de Cristo, pero el mismo espíritu dará la libertad a las almas que componen la iglesia y ella, la esposa, podrá reunirse con el esposo. En eso estamos. El espíritu dio la libertad a la esposa, dejó su mensaje de vida, de entrega, de luz, de reconocimiento de la impotencia humana y está activo para recoger a todos los hijos que tenemos que entrar en la resurrección. Salir de la cáscara a la institución para hacer contacto como verdadera iglesia, llenos del Cristo vivo, de esa energía crística. Sí. Esto es lo sembrado junto al camino. Esto ha sucedido con lo sembrado en el camino de la iglesia hacia Cristo, algo parecido de lo que sucedió en el camino de Cristo hacia el Padre. Fue crucificado en nombre de la ley porque los hombres se quedaron con la letra de esa ley. Tiene que morir de acuerdo a una ley. Cumplir la voluntad del Padre. Cristo recorrió ese camino que le dieron los hombres y murió en la cruz para hacerse el camino de las almas. Así, por cumplir la justicia del Padre, la esposa recorre este camino que le han dado los hombres para entrar en el camino que la llevará hasta el esposo. Será también crucificada en nombre de la ley, porque los hombres se quedaron con la letra del evangelio y se han vuelto ciegos para ver y torpes para entender. ¿Qué lugar vamos a ocupar? ¿El lugar del que crucifica o el lugar del que es crucificado y se identifica con el espíritu que resucitó? Entonces, ahí vamos a ver cada uno cómo recibe la palabra. En todo lo que recibamos es esa semilla. Después dice, lo sembrado en sitio pedregoso es el que oye la palabra y desde luego la recibe con alegría, pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble. Y en cuanto se levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante
se escandaliza. Son esas personas que al escuchar la palabra, o sea, les llegan las semillas, comprenden que esa es la verdad, la reciben con alegría y se entusiasman de momento, pero no tienen perseverancia porque son volubles y enseguida se ponen a preguntar aquí y allá si aquello será la verdad, porque no tienen fe ni confianza en Dios, o se preguntan ellos mismos desde la razón, ¿esto será o no será? Desde lo cierto, ¿qué es lo razonable? Y no, ¿qué es? ¿Qué quiere decir eso para mí? Y desde ahí es que sabes lo que es y lo que no es. Así es. Y en lo que alguien les dice algo contrario a esa palabra que ellos han creído, cambian de parecer. O en cuanto se levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante se escandaliza y pierden la verdad que habían encontrado. O pasa, como recibimos el llamado del sábado y después, no, sí, ya todo, y te olvidas de lo que recibiste. No, eso quiere decir que no hay tierra fértil. Sí, tú puedes decir, oye, sí, pero ¿y qué pasó? ¿Qué es lo otro que recibimos? Y reflexiona, ve, profundiza, no pierdas lo que recibiste. Eso es importante. Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin dar fruto. Son esas personas que son superficiales y vanas, que no profundizan las cosas y se quedan en la superficie, por eso no conocen el valor eterno de lo que les dice la palabra de Dios y siguen afanados por los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas. Y esta seducción de las riquezas no es solamente riquezas materiales, sino ese deseo de saber, seducción por las riquezas espirituales, pero en un sentido que no es puro, sino por alarde de sabiduría. Y así, con esa superficie, por alarde de sabiduría. Yo soy un youtuber, mira todo lo que yo hago. Yo soy un de TikTok, yo no sé qué, todo lo que tengo. Y después en la vida es alarde del que es así. Y así si nosotros no estamos atentos, podemos terminar en lo mismo. Tenemos que estar atentos y reconocer que eso no es. Así es. Y así con esa superficialidad siguen viviendo de acuerdo al espíritu del mundo, ocupados en la consecución de las cosas temporales. Nombre, gloria, fama, comodidad, toda la satisfacción de los sentidos e instintos. Y pierden de este modo los bienes que quiso darles Dios por medio de su palabra. El gozo en el dolor, la paz en la guerra. Lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la atiende y da fruto. Unos 100, otros 60, otros 30. Son esas personas que escuchan la palabra de Dios y la entienden porque tienen fe y ponen a disposición del Señor su espíritu, porque desean conocer la verdad pura para vivirla y la viven, unos más, otros menos, cada uno de acuerdo a su fe y a la gracia que recibe, y así alcanzan la vida eterna, el reino de Dios. Ponen a disposición su espíritu humano, su espíritu que lo ha movido, al que tienen, con el que han actuado para convertirse en transformadores al contacto con el Cristo vivo y convertirse en faros de luz de esa energía crística que los transforme y transforme todo cuanto existe, y hasta ahí es la parábola. Ya. Bellísima, preciosa, va muy acorde con todo esto que estamos hoy, que llevaste a la conversación el día de hoy, precioso, un cierre espectacular. Ahora sí, mucho para, una vez más, mucho para reflexionar y para llevar a la vida, como tú lo dijiste en esta conversación, que viene como resultado de la semana pasada y de eso que vivimos, y que no se quede en ese lugar, sino que sea
la continuidad de lo que estamos viviendo día a día en este proceso ya definitivo, ¿no? Final. La salida no es hacia afuera, es hacia adentro. No es, tú no puedes dejar en lo que estás, tú lo necesitas, ¿ok? Pero plantéate siempre, ¿qué es para mí? No desde aquí, para darle oportunidad a la luz que se haga dentro de ti. Hagamos ese ejercicio dentro. Vemos lo que sea. Ahorita que vienen momentos fuertes, aquí en Venezuela hay momentos como país que no se sabe, la política. No, mira eso. Ve dentro. Ve qué es lo que tú puedes hacer. No refuerces desde tu mente. Transforma. Tú no caigas en lo que eso está. Aprende. Hubo algo en tus elecciones que hizo que cayéramos en lo que se cayó. Claro. No lo repitas. Busca la luz para salir de las consecuencias de las tinieblas. Claro. Eso para cada uno mundialmente en este momento tan delicado. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Que así sea. Sí. Sí, así que bueno. Bellísimo. Pues muy bien, entonces vamos a dar por terminada esta 35ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, desde el Fundo, con nuestra amada Ailén, desde Ciudad de México, para todos ustedes quienes hoy nos acompañaron en esta bellísima conversación del sábado 15 de abril del 2025, en este sábado santo nuevamente, recordando a la Virgen María en esos momentos que vivió en posteriores a la resurrección de su hijo y a la partida física de él. Pues querida Eileen, muchísimas gracias. Una vez más, bendito sea todo este proceso que estamos viviendo y estas conversaciones que nos llenan de luz para la reflexión y para ir hacia adentro en estos momentos. Que así sea. Que así sea. Ile Kesh. Halaken.